Vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo capítulo 12. Dice así el Salmo capítulo 12: Salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Hablan mentira cada uno con su prójimo, hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Jehová destruirá todos los labios lisonjeros y la lengua que habla jactanciosamente. A los que han dicho: por nuestra lengua prevaleceremos. Nuestros labios son nuestros. ¿Quién es Señor de nosotros? Por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré, dice Jehová. Pondré en salvo al que por ello suspira. Las palabras de Jehová son palabras que limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Tú, Jehová, los guardarás. De esta generación los preservarás para siempre. Cercando andan los malos, cuando la vileza es exaltada entre los hijos de los hombres. Vamos a orar. Señor Dios, en esta mañana necesitamos pausarnos ahora en tu presencia y rogarte, oh Dios, que puedes permitir que tu Espíritu Santo tome control de este tiempo y que Él sea nuestro maestro en esta mañana y que Él pueda estar obrando en nuestros corazones. Como es el clamor, el deseo del salmista, es nuestro deseo también de que tú nos puedes salvar, especialmente de estos tiempos malos, difíciles, corruptos en que vivimos. Señor Dios y Padre, te encomendamos este tiempo en tus manos, pidiendo tu obra en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo vivir una vida victoriosa en un tiempo donde el pecado está siendo exaltado? Cuando ahí dice en el versículo 8, cercando andan los malos, cuando la vileza es exaltada entre los hijos de los hombres. Estamos viviendo tiempos cuando la maldad está cercándonos. La palabra es de cercar, de poner un cerco alrededor del justo. ¿Qué es lo que hay alrededor del justo? La maldad, el mal. Estamos viviendo tiempos donde Satanás está teniendo más actividades que nunca. Más actividades de atacar al creyente de una forma directa, cara a cara, donde Él está desafiando nuestra fe en el Señor Jesús, donde Él está desafiando nuestras convicciones, donde Él quiere mostrarnos que nuestras convicciones bíblicas no sirven, y el mundo y la maldad es exaltada entre los hombres. Nosotros aquí en Perú mismo estamos viviendo tiempos de corrupción. Quieren hablar de igualdad de hombres con hombres, mujer con mujer, la unión libre, la unión civil libre, de que nadie me diga nada. Yo no quiero que nadie diga mi pecado. Yo no quiero que llames esa cosa pecado. Estamos viviendo donde están atacando ya las iglesias por sus convicciones. Y dice, ¿por qué la iglesia tiene que llamar esto pecado? ¿Por qué tenemos que engañar? ¿Por qué tenemos que estorbar a las personas? La maldad está siendo exaltada entre los hijos de los hombres. ¿Y cuál es el clamor del salmista? El salmista dice, salva, oh Jehová, porque se acabaron, ¿quiénes? Los piadosos. ¿A qué se refiere con los piadosos? Está refiriéndose a gente fiel. Hombres y mujeres fieles a las convicciones de la palabra de Dios. Hoy en día ya las iglesias no quieren parar por la verdad de la palabra de Dios. Quieren suavizar la palabra. Quieren hacerlo algo liviano. Jeremías dice, ay de los profetas que dicen paz, paz, cuando no hay paz. Entonces, estamos viviendo estos tiempos donde el pecado no está siendo declarado como pecado.
Queremos basar todo sobre la base del amor. Todo es tranquilo, todo bonito, todo bien. Aceptémonos, respeta mi opinión y yo respeto la tuya. Frases muy comunes que escuchamos, pero son frases diabólicas que van cerrando la boca de hombres fieles, de hombres piadosos. Esos hombres piadosos que abren la palabra de Dios, que la estudian y la reciben como de verdad es palabra de Dios, palabra fiel, palabra inquebrantable. Y cuando Dios llama algo pecado, yo me pongo de acuerdo con Dios y lo acepto así. Y no lo voy a cambiar bajo ninguna circunstancia. Estamos viviendo tiempos donde ya desde la niñez están permitiendo que la maldad esté siendo exaltada. Ya desde pequeño, acá mismo en el colegio, vemos cómo niños vienen muy malcriados del hogar. No solamente en su actitud, sino en su forma de ser, en sus palabras, cómo hablan, cómo se tratan, cómo responden a un adulto. Y estamos viviendo tiempos donde ya no hay respeto para las personas. No importa si eres grande, fuerte, flaco, lo único que importa es cómo te vistes hoy en día. Si vas con un jean en un supermercado, te tratan como ladrón. Si vas con un saco y corbata, aunque vas a robar, te tratan bien. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque dejamos ver por la forma en que estamos vestidos. Y hoy en día se acabaron los piadosos. Ya no vemos mucho estos hombres que se levantan y declaran el pecado como es. Estamos viviendo en una oscuridad donde el mundo no está viendo el pecado como pecado, donde las personas están llamando lo malo bueno y lo bueno malo. Pero lo más triste es que los piadosos, que deberían llamar pecado al pecado y maldad a la maldad, también se han dejado convencer. Porque no quieren tener problema, no quieren confrontar, no quieren ser confrontados por sus convicciones. Estamos viviendo tiempo donde en los hogares hacemos el esfuerzo de formar a nuestros niños. Y cuando esos niños se vuelven jóvenes y llegan a la universidad, empiezan a ceder ante la tentación de los amigos alrededor. Porque ven que ellos hacen maldad, porque ven que ellos están viviendo una vida sucia en pecado y les va bien, el joven empieza a cuestionar la vida santa. Y no lo quiere vivir, también quiere probar, también quiere participar, porque también quiere sentirse aceptado en grupo. Ya los piadosos no quieren ser marginados. Y queremos ser aceptados entre todos. Queremos pasar, como se dice en términos acá en el Perú, queremos pasarlo piola, pasarlo bien. Que nadie me diga nada. Que nadie cuestione mi fe. Y el salmista dice: sálvanos, oh Dios. Salva, oh Jehová. Porque la gente fieles se han desaparecido. Se acabaron. Observe el versículo 1 nuevamente. Porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Esta palabra fieles, palabra significa sinceridad. Para la gente sincera. ¿Se acuerdan? Ya no hay el sí como sí. Observen. Habla que mentira. Esa palabra mentira es falsedad. La gente habla falsamente cada uno con su prójimo. Cuando te dicen sí, significa no. Cuando te dicen amor, significa odio. Cuando te dicen sí, voy a ser fiel, significa infidelidad. Los fieles, los piadosos, se acabaron. Se están desapareciendo. Y en este tiempo
de tanta confusión. Jesucristo pregunta: si el Hijo del Hombre viniera hoy, ¿hallará en la tierra hombres fieles, hombres sinceros, hombres piadosos todavía? Habla mentira, habla falsedad, cada uno con su prójimo. Hablan con labios que lisonjeros, de engaño, con doblez de corazón. Es decir, hay muchas personas que tienen doble corazón y lamentablemente esto ha entrado en el cristianismo. Cuando hablamos de integridad, estamos hablando de gente fiel. Estamos hablando de gente recta, de rectitud de corazón, de la fidelidad del corazón hacia Dios. Dios está buscando nuevamente hombres íntegros de corazón, no íntegros en una apariencia, no hombres que dan apariencia. Bueno, depende de dónde estoy, me comporto como ese lugar. Un hombre íntegro de corazón, un hombre recto de corazón, un hombre fiel de corazón para con Dios va a hacer lo mismo en todo lugar. No cambia. Y esto es lo que el salmista está diciendo acá: sálvanos, Jehová. Mejor ven a buscarnos, porque se están desapareciendo, se están acabando los hombres íntegros, los hombres piadosos, los hombres fieles, los hombres sinceros. De eso se trata integridad. No solamente personas que hablan y prometen y después no cumplen, porque ahí ya no hay integridad. La integridad es el que habla con un solo corazón y no con doble corazón. Digo sí, voy a hacer una cosa y después no lo hago. ¿Cuántas veces entre las parejas dices: sí, voy a cambiar? ¿Cuántas veces tú has dicho a tu esposa: sí, ya no voy a ir a tales lugares más, y después volviste a hacer lo mismo? ¿Cuántas veces has prometido: ya no voy a tomar más, este es mi último cerveza, este es mi última botella, déjame terminar y de aquí lo rompo delante de ti para que veas cómo lo rompo, y después voy y compro 2 cajas más? ¿Cuántas veces hay hombres infieles así? Y van dañando sus hogares, van destruyendo sus hogares. Y después ellos claman: ¿por qué mis hijos salieron así? ¿Por qué mis hijos no son hombres fieles, mujeres fieles? Porque nosotros no somos recto, íntegro de corazón. Nosotros no somos piadosos, nosotros no somos sinceros, nosotros no hablamos con verdad, hablamos con mentira, falsedad, con doblez de corazón. Y mira el versículo 3: Jehová que destruirá todos los labios lisonjeros. La lengua que habla, ¿qué dice ahí? Jactanciosamente, con exageración. Hoy en día ya no hay comunicación verdadera. Pasa algo, una persona va y lo exagera. Eso es lisonjear con tus labios. Cuando tú ves algo, tienes que decir exactamente lo que has visto. Cuando tú escuchas algo, tienes que decir exactamente lo que has escuchado, sin agregar, sin poner acerca. ¿Por qué? Porque si no vas a exagerar, y la exageración es pecado, es impiedad. La lengua lisonjera es la lengua que va adulando a una persona, que dice: sí, oye, tú eres bueno, tú sí puedes hacer las cosas bien, pero en verdad en el corazón estás diciendo: yo no me gusta lo que tú haces, a mí no me gusta. Yo tendría que tener ese lugar, yo tendría que tener tal trabajo, yo tendría que tener tal negocio, yo podría hacerlo mejor. Pero cuando tú ves a la persona: oye, qué lindo tu negocio, qué lindo estás prosperando, me da mucho gusto, y hablamos mentira, lisonjeamos, adulamos. Y no estoy hablando del mundo afuera, estoy hablando de acá, de la iglesia.
cuán sutil es Satanás, que ha logrado infiltrar dentro de la iglesia estas prácticas de maldad, estas prácticas de la impiedad. Cuando Judas dice que hombres impíos han entrado encubiertamente, eso es exactamente lo que quiso decir. Estos hombres son hombres impíos y traen consigo la impiedad y lo van plantando en medio de la congregación de Dios para que esa maldad puede esparcirse y ser sembrado y dañar toda la iglesia de Dios. Y si nosotros no declaramos estas cosas, muy pocos nos damos cuenta de cuán usados somos por Satanás. Salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido de entre los fieles, o han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Observa el versículo 4. A los que han dicho, por nuestra lengua, ¿qué? Prevaleceremos. Yo soy dueño de mi lengua. Yo puedo hablar lo que me antoja, lo que me da la regalada gana. Yo digo lo que pienso. Y hablan de forma arrogante. Y dicen, ¿quién es Señor de mi lengua? ¿Quién puede juzgar lo que yo hago? Pues la Biblia nos dice que en el día de juicio el hombre dará cuenta a Dios de cada palabra que salió de su boca. Así que Dios es nuestro juez. Pero cuán arrogante a veces somos con nuestra lengua. Queremos exaltar a nosotros mismos. Todos están mal, menos yo. ¿Nunca has escuchado personas así? Todos están mal. Todos, tú, el único bueno, yo. Por eso me necesitas, porque yo soy el único que te puedo ayudar. Es decir, ellos están diciendo con nuestra lengua, por mi forma de hablar, o como se dice en forma criolla acá, por mi labia o mi floro, voy a vencer. Hoy en día el que miente mejor consigue mejores trabajos, ¿no es cierto? Si tú dices, bueno, yo no tengo mucha experiencia, tu archivo seguramente va a parar en la basura. Pero si tú dices, yo soy campeón, vengo años trabajando en esta máquina, y la primera vez que te dejan rompes la máquina. Pero como él dijo que es bueno, entonces vamos a esperar, ¿no? Entonces la gente miente. Y el cristiano cae en este patrón. Cuando salen de estas puertas y a veces están mintiendo en el trabajo, no son fieles, hablan con arrogancia, hablan con adulación, hablan con impiedad, y tenemos que cuidar nuestras lenguas. Santiago dice, nuestra lengua es un miembro pequeño en nosotros, pero puede encender un bosque grande en llamas. Una palabra mal hablada, una palabra mal usada puede dañar buenas relaciones. Y cuán importante es de cuidar nuestras lenguas. Observe versículo 6. Las palabras de Jehová son palabras que limpias. Está diciendo, la palabra de Jehová es pura, es purificada. Por eso necesitamos de hombres piadosos. Por eso necesitamos de esos hombres fieles, hombres sinceros, que pueden creer que la palabra de Dios es pura, que la palabra de Dios es fiel, que la palabra de Dios no cambia. Dios dice, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Ni una tilde, ni una cosa de la ley se va a quedar sin cumplir. Tal como está escrito, así va a suceder. También Dios dijo así en su palabra, envías tu palabra y somos sanados. Hay sanidad por la palabra de Dios. Observemos
En el tiempo que Jesús estaba acá, cuando trajeron personas endemoniadas, cuando trajeron personas enfermas, ciegos, cojos, muchas veces, ¿qué fue lo que Él usó? Su palabra. La palabra de Dios tiene poder para sanar. No solamente sanidad física, sino sanidad del alma. El alma que está herido, el alma que está ofendido, el alma que está presionada por la maldad, la palabra de Dios tiene poder de penetrar y sanar a una persona oprimida. Así que no hay nada que la palabra de Dios no puede hacer. Dice, es palabra como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Es decir, la palabra 7 habla de perfección. La palabra de Dios es perfecta. La palabra de Dios es pura. La palabra de Dios sana, limpia, perfecciona a las personas. Y el hombre íntegro de corazón, la mujer íntegra de corazón, va a aferrarse a esta palabra pura, a esa palabra limpia, a esa palabra refinada, a esa palabra purificada. Y se va a apropiar de ella y va a hacerlo parte de su vida, va a hacerlo su vida. Es ese hombre y mujer que se levanta y dice, yo no puedo mover un paso en la vida si no es por la palabra de Dios. Yo no puedo tomar una decisión correcta en la vida si no es por la palabra de Dios. Yo no puedo tener un matrimonio estable si no es por la palabra de Dios. Yo no puedo tener hijos saludables si no es por la palabra de Dios. Si nosotros creemos la palabra de Dios, si la aceptamos, si la apropiamos, si la aplicamos dentro de nuestras vidas, nuestra vida va a ser diferente. Porque la palabra de Dios es limpia, la palabra de Dios me va a limpiar, me va a purificar, me va a refinar. Y la palabra de Dios, cuando una persona es íntegro, va a levantar un avivamiento en esa persona. A veces tenemos miedo de hablar de avivamiento, ¿no? Porque si, ¡ay, no, el pastor pentecostal ahora! ¿No? Habla de avivamiento. Sí, voy a hablar de avivamiento porque la integridad trae avivamiento. Avivamiento es de enchufar, de inyectar vida en tu vida. Pero la vida de Dios, cuando una persona se aviva, es una persona que se levanta del sueño. El cristiano a veces está dormido, no está viendo la realidad. El pecado nos ha opacado, el pecado nos ha debilitado, el pecado nos ha hecho dormir y no podemos ver las cosas con claridad. ¿Qué pasa si hay un ruido en la madrugada y te levantas y quieres ver por la ventana? ¿Qué ves? Nada, porque tus ojos están, ¿qué? Opacos. Tienes que agarrar saliva y ponerlo así enseguida para poder ver, porque no te da tiempo de ir al baño, ¿no? Se ríen porque lo hacen también ustedes, ¿no? Y ahí podemos ver con claridad. Eso es lo que necesitamos, un avivamiento. Y el avivamiento empieza con un corazón íntegro, con un corazón piadoso, con un corazón fiel, con un corazón sincero, con un corazón que habla verdad. No puede haber avivamiento si nosotros no estamos siendo íntegros delante de Dios. Vaya conmigo ahora al libro de Nehemías, el capítulo 8. Nehemías capítulo 8. Dice así la palabra de Dios. Venido el mes séptimo. ¿Lo tienen? Quiero que todos lo tengan. Chicho, ayúdale a tu suegra, porque está en el Nuevo Testamento. Nehemías capítulo 8. Venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades, y se juntó
todo el pueblo, como un solo ¿qué? Hombre, en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba: te trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. ¿Qué trajo Esdras consigo? El libro de la ley de Moisés. Para nosotros, ¿qué es? La Biblia. Cuando nosotros empezamos a leer la Biblia, la palabra de Dios, que es limpia, purificada 7 veces, refinada en horno de tierra, quitado, no tiene nada mala, no tiene nada sucia, es una palabra limpia en todo sentido, santa. Esa palabra santa va a cambiar nuestras vidas. Observemos. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes 7. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban ¿qué? Atentos ¿a qué? Al libro de la ley. ¿Cuántos minutos leyó Esdras? ¿Cuántos minutos? Dice desde el alba hasta el mediodía. ¿Cuándo es el alba? En la mañana, ¿no? El amanecer, ¿no? ¿Cuándo amanece acá en Lima? ¿Qué? Los que levantan temprano sabemos, ¿no? Ahí están algunos, a ver, a las 7, 8. Cuando abro mi cortina, pastora, ahí veo la claridad. Amaneció. No. El alba es a las 5, 5:15. Ya empieza el día a agarrar, ¿no? Esos primeros claridad que va entrando. Desde esa hora hasta el mediodía estaban que todos de pie. ¿Y qué estaban haciendo? Atentos. La palabra es de estaban escuchando con atención. Estaban escuchando, poniendo su corazón a lo que se estaba leyendo. A veces cuando nosotros venimos acá a la iglesia, ni traemos nuestra Biblia para empezar, ¿no? Queremos venir, bueno, a la iglesia hay Biblia, así que agarro. A veces queremos ver a Dios obrar en nuestras vidas, pero no leemos la palabra de Dios en casa. Y somos cristianos. Seamos sinceros. A veces no la leemos. ¿Por qué no leemos la Biblia? Porque estoy cansado, porque tengo muchas cosas. Todos son bonitas excusas. Pero la realidad es porque no estoy apreciando la palabra de Dios. No la creo de todo corazón. Porque yo sé que cuando voy a leer la Biblia, siempre Dios me martilla con su palabra. Porque siempre cuando justo mi mano abre justo donde estoy pasando problema y Dios me dice, sí, tú también, ay, no quiero. Pero veamos acá, hombres, mujeres, jóvenes, de pie, desde el alba hasta el mediodía, pongamos de 5 a 12, ¿cuántas horas son? 7 horas, leyendo la palabra de Dios. 7 horas pusieron atención. Acá nos quejamos porque en primer grado no podemos mantener la atención de los niños ni 10 minutos, ¿no? Empiezan a escucharte, empiezan a jugar, ¿no? Mañana voy a tener estos angelitos acá, ¿no? Ahora estamos adultos, mañana voy a tener este lugar lleno de niños, ¿no? Y estoy seguro, los de primer grado están un ratito y van a empezar. Oye,
y empiezan a hablar como estarían en el mercado. No les interesa el pastor, ¿no? Pero el colegio me pone porque soy grande, ¿no? Para mantenerlos. Pero a la verdad los niños no les interesa la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no están siendo enseñados. No hay papá, mamá con un temor santo a la palabra de Dios. Si nosotros queremos ver cambios en nuestros hijos, tiene que empezar en nosotros. La integridad tiene que empezar en nosotros. Y la integridad empieza con una atención, atentos a la palabra de Dios. Un amor hacia este libro santo que tenemos. Está escrito, Santa Biblia. Y lo leo ahí, qué lindo, Santa Biblia polvado. Porque no lo abro, no lo leo, no lo creo. Se nota cuando una persona usa bastante su Biblia. Observe la mía, todo roto, ¿no? Aquí parchado ya. ¿No? Por eso tengo otro más nuevecito acá, que la encontré porque lo perdí. Entonces empieza la integridad, empieza el avivamiento cuando nosotros leemos la palabra de Dios. ¿Qué hizo Esdras? Versículo 3. Y leyó en el libro desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban, ¿qué? Atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Asum, Asbadana, Zacarías y Mesulam. Eso eran levitas, por si acaso, ¿no? No son verduras. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo, ¿qué? Respeto hacia la palabra de Dios. Cuando el libro de Dios, cuando la palabra de Dios que es pura, cuando la palabra de Dios que es limpia, cuando la palabra de Dios que es refinada, purificada, fue abierta, ¿hubo qué? Solemnidad. ¿Hubo qué? Respeto hacia la palabra de Dios. ¿Cómo es tu actitud hacia la palabra de Dios? Cuando leemos la Biblia, ¿cuál es tu actitud? A veces, a mí me pasa que cuando yo empiezo a leer la Biblia me da sueño. Justo ahí, yo puedo estar trabajando 30 horas, leo la palabra, ¿no? El diablo es experto en decirme, duerme, me hace masaje acá, así, ¿no? Me acomoda, ¿no? Estás muy cansado, pastor, no la lees. Y a veces me quedo dormido, tengo que confesar, pero yo sé que tú también te quedas dormido. El respeto hacia la palabra de Dios. Un corazón íntegro es un corazón que lee la Biblia, es un corazón que está atento, pero un corazón que respeta y muestra solemnidad hacia este libro santo. Observemos, versículo 6. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió que amén, amén, alzando sus manos. ¿Y sé qué? Se humillaron y adoraron a Jehová. ¿Cómo? Inclinados a tierra. ¿Cuándo fue la última vez que adoraste a Dios inclinado a tierra? Por leer la palabra. ¿Cómo lees la palabra de Dios? ¿Cuál es tu actitud de corazón hacia la palabra de Dios? ¿La palabra de Dios te humilla? ¿O lo lees con altivez? ¿O a veces cuando estoy picando la cebolla, el ajo y todo, no me importa lo que salpica sobre la palabra de Dios porque lo tengo ahí? Porque la Biblia dice que esté abierto tu libro en todo lugar.
A veces en la noche leemos un salmo nomás, porque es bueno leer los salmos pensados. Dios, gracias por este día y dame un rico sueño. Amén. Este pueblo dijo amén. Amén significa estoy de acuerdo, porque desde el alba hasta el mediodía la palabra de Dios fue leída. Desde el alba hasta el mediodía ellos estaban entendiendo la palabra de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que entendiste la palabra de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que escudriñaste la palabra de Dios? Que dijiste, Espíritu Santo de Dios, enséñame, abre mi corazón, abre mi mente, abre mi entendimiento para que yo pueda entender esta preciosa palabra. Que la palabra de Dios puede penetrar en mi corazón, humillarme, cambiarme y ponerme de rodillas, rostro a tierra. Y decirle a Dios, Dios, tú eres santo. Estas cosas se han perdido. ¿Y qué dice el salmista? Salva, oh Jehová. Porque se acabaron, ¿qué? Los piadosos. Se han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. La palabra de Dios se está siendo cerrada en las casas. La palabra de Dios está siendo cerrada en medio de la iglesia. Y hemos perdido el respeto solemne a la palabra de Dios. ¿Dónde empieza el avivamiento? No es el de saltar, no es de gritar, no es de bailar como lo vemos hoy día. Eso no es avivamiento, esa es payasada. El avivamiento empieza en el corazón humillado por la palabra de Dios y rostro a tierra, en adoración, creyendo la palabra de Dios, admirando al Dios de la Biblia. Ellos adoraron rostro a tierra porque entendieron la palabra de Dios y lo aceptaron como palabra de Dios. Y a veces no tomamos ese tiempo por tanta preocupación, por tantas quehaceres que tenemos en la vida. En la Biblia aparece la historia de Marta y de María. Marta muestra lo que es los creyentes hoy en día. Quieren hacer todo, quieren estar ocupados, quieren hacer sentir bien a las personas. María demuestra lo que debería ser los creyentes: sentar a los pies y aprender de Jesús. Cuán importante es dar a Dios el primer hora del día. Cuán importante es de que si yo sé que tengo que salir a las 7 o a las 6, levantarme una media hora antes, para poder tener un tiempo de rodillas, a solas con Dios. Estas cosas se están desapareciendo. Y queremos leer la Biblia a la carrera. A ver, mi esposo, léame un versículo, a ver qué dice la palabra de Dios hoy. Como si estaríamos leyendo el horóscopo. Cuidado. Un respeto solemne, un corazón atento a la palabra de Dios. Eso va a causar integridad, eso va a traer seriedad, eso va a traer un corazón recto, eso va a producir un corazón fiel a Dios. Observemos más. Y los levitas Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabet, Anán y Pelaía, hacían ¿qué? Entender al pueblo ¿qué? La ley. ¿Ellos qué hacían? Hacían entender. Esdras leía, pero había gente, hombres piadosos, estos levitas que Dios puso sus nombres, nombres raros, ¿no? Nadie llamaría a su hijo Pelaía, ¿no es cierto? O nadie decía a su hijo, tú te vas a llamar, ¿cómo se llama? Sabetai.
o Acub, no aparece árabe, no. Pero estos hombres, sus nombres han sido escritos porque han tenido una tarea importante, y era de hacer entender al pueblo la ley de Dios. Tenemos que leer la Biblia, pero tenemos que entenderla. Tenemos el Espíritu Santo de Dios, que es nuestro Maestro, que mora dentro de nosotros, que nos va a hacer entender la palabra de Dios. Por eso antes de leer la Biblia tengo que orar, pedirle a Dios que deje que su Espíritu me enseñe, que me haga entender la verdad de su palabra que Él tiene para mí hoy. Cualquiera que sea la porción, si es un salmo, Dios, enséñame tu verdad a mi corazón a través de este salmo. Si es otra porción, Dios, que esta porción de la Biblia sea la verdad que tú tienes para mí hoy. Despierta mi corazón. Dios, inyéctame vida a mi vida, porque lo necesito. Oh Dios, avívame. Aquí en las puertas de las aguas hubo un avivamiento hacia la palabra de Dios. Versículo 8, y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían ¿qué? El sentido, de modo que entendiesen la lectura. A veces leemos la palabra de Dios descuidado, no nos interesa punto, coma, no nos interesa punto, no nos interesa coma o signo de admiración, de asombro. Leemos, ni nos preocupamos si es pregunta. Leemos por leer, porque no le ponemos el sentido. Poner el sentido es de pausadamente, observando la palabra de Dios. Y esto toma tiempo, esto toma práctica, esto toma un corazón íntegro para hacerlo. Queremos a veces, y el peligro es de que usamos la palabra de Dios para nuestro beneficio, cuando queremos lograr algo, cuando queremos que la gente nos ayude. Uy, qué iglesia, la palabra de Dios dice que tenemos que ser misericordiosos, ¿no? Y usamos esos términos para poder conmover el corazón de otro, para sacar provecho personal. Para eso sí somos buenos, usando la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios tiene que entrar en nuestro corazón, tiene que humillarnos, tiene que guiarnos a adorar a Dios, admirar a Dios. Y tenemos que poner el tiempo, el sentido, de modo que podamos entender la lectura. Observen bien lo que dice acá. Leían claramente en el libro de la ley de Dios y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios. No os ¿qué? Entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba ¿qué? Oyendo las palabras de la ley. La palabra de Dios te hace llorar. ¿Tomas tiempo para llorar? ¿Entiendes lo que te estoy preguntando? ¿Tomas tiempo para permitir que la palabra de Dios conmueve tus emociones? Pues simplemente la lengua, ya cumplí. Los jóvenes, porque tengo que hacer la hora silenciosa, ya leí, ¿qué dice ahí? Sí, qué lindo, yo sé escribir bonito, ya mi líder no me dice nada. Así hacemos la palabra de Dios. Así buscamos la presencia de Dios. Hemos perdido la vida. La palabra de Dios es viva. La palabra de Dios es eficaz. La palabra de Dios penetra hasta romper, quebrar a una persona. Si la palabra de Dios me ha de sanar, tiene que entrar en mis emociones, entrar en mi voluntad, entrar en mi intelecto, entrar en mi corazón, entrar en mi alma y mover las fibras de mi corazón
para que yo pueda caer y admirar a un Dios santo que tengo. Hemos perdido un concepto de Dios porque no lo conocemos a través de su palabra. Queremos escuchar opiniones de Dios aquí, opiniones de Dios allá. Queremos escuchar de Dios por medio de programas, por medio de lecturas de otros libros. Pero no queremos conocer a Dios por medio de su palabra, la Biblia Santa. El avivamiento va a traer integridad de corazón. Y la integridad produce un avivamiento hacia la palabra de Dios. Vemos aquí 3 características de un avivamiento. 3 características de personas que experimentaron un avivamiento. En primer lugar, ellos tenían una hambre intensa por la palabra de Dios. No les interesó el horario. Ahora, seguramente no todos los días vas a poder estar desde el alba hasta el mediodía porque te botarían del trabajo. Tampoco no es eso. Pero hay momentos, hay días libres que puedes dedicar parte de ese día para leer y estudiar y meditar en la palabra de Dios. Pero pastor, los quehaceres, la cocina, lavar ropa, limpiar la casa, todo eso puede esperar. Nadie murió por un poquito de polvo, ¿no es cierto? Primero es Dios. Eso era Marta. Marta quería tener todo limpio, quería cocinar, quería darle lo mejor al Señor. Y Jesús le dijo: Marta, no te afanes. Esto es lo que tienes que estar haciendo. Y tu hermana te está mostrando el ejemplo. Un hambre intensa por la palabra de Dios. ¿Tienes ese hambre intensa? ¿Tienes ese hambre por la palabra de Dios? La segunda característica es un entendimiento claro de la palabra de Dios. Leían y entendían claramente lo que se estaba leyendo. El hambre va a producir un entendimiento. Y la tercera característica, una reacción emocional por la palabra de Dios. ¿Qué hacía el pueblo? Lloraba. Estaban tristes. Se dieron cuenta que la palabra de Dios decía que ellos han pecado. Se dieron cuenta que la palabra de Dios decía que ellos le dieron la espalda a Dios. Y eso les entristeció. Eso los llevó a un quebrantamiento. Eso los llevó a lágrimas. Y Esdras, Nehemías y los levitas decían: miren, este es un día santo a Dios. Este tiene que ser el día de un avivamiento. No lloren. Ya no estén tristes. Vayan a casa, coman, beban, comparten con sus vecinos. Observen conmigo. Versículo 9 o versículo 10. Luego les dijo: id, comed grosuras, bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado. No vayan a agarrar esa palabra, bebed vino dulce, ¿viste? Está en la Biblia, así que llego a la casa y doy mi botella de vino. No. Porque día santo es a nuestro Dios, a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza, es vuestra fuerza. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo diciendo: callad, porque es día santo y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría. ¿Por qué? Porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Al día siguiente se reunieron los cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba. ¿Para qué? Para entender las palabras de la ley. Querían más. ¿Cuándo fue la última vez que deseaste la palabra de Dios hasta llenarte y después levantarte el siguiente día? Quiero más. No puedo parar.
No me está llenando, quiero más. Más de la palabra de Dios. Ahí se lo cantamos, más de ti. Pero el corazón está lejos. Con doblez cantamos. Doblez de corazón. Sí, Señor, quiero más de ti, pero con mi vida, Señor, no te necesito. Yo puedo manejar mi propia vida. Yo soy dueño de mi propia vida. Yo soy dueño de mi propia boca. Yo manejo mi lengua. Y nadie puede domar su propia lengua. Necesitamos de la palabra refinada de Dios en horno para poder controlar nuestra lengua. Con nuestra lengua dañamos. Con nuestra lengua dañamos nuestra esposa, nuestros hijos, nuestro matrimonio. La lengua es un mundo de maldad y no podemos confiarnos en ella. Necesitamos de Dios, necesitamos de su palabra para que nos llene. 3 características: un hambre intensa por la palabra de Dios, un entendimiento claro de la palabra de Dios, una reacción emocional por la palabra de Dios. ¿Qué es lo que produce? La lectura de la Biblia en ti. Pero no una lectura a abuelo de pájaro, una lectura con entendimiento, atento, poniendo el sentido, poniendo tiempo para leer, escudriñar y esperar en Dios. ¿Cuál es tu actitud de corazón hacia la palabra de Dios? ¿Cuál es la actitud de tu corazón hacia Dios? Salva, oh Jehová, porque se han acabado, ¿quiénes? Los piadosos. Salva, oh Jehová, porque se han desaparecido, ¿quiénes? Los fieles. La gente fiel, la gente piadosa, la gente sincera. En otras palabras, Señor, se están terminando los íntegros. ¿Qué es lo que vas a hacer con todo lo que has escuchado hoy? Eres responsable delante de Dios de llevar un corazón íntegro. Y creo que todos necesitamos parar quieto y meditar en cómo es nuestra reacción hacia la palabra de Dios. ¿La palabra de Dios está produciendo vida en mí o fastidio? ¿La palabra de Dios me está inyectando vida o simplemente lo trato descuidado? Las palabras de Dios son limpias, refinadas, purificadas. En otras palabras, la palabra de Dios es pura y santa. ¿Qué estás haciendo con esa palabra pura y santa en tu vida? ¿Cómo está afectando tu corazón? ¿Te está humillando? ¿Te está haciendo respetar a Dios? ¿Te está haciendo humillar delante de la presencia de Dios, rostro a tierra, adorando a Dios? ¿O tu vida sigue igual después de leer la palabra de Dios? Esa es la diferencia de un verdadero avivamiento, de un avivamiento simplemente física, donde me siento contento, salto de alegría, me zapateo, caigo y pienso que eso es lo que Dios está haciendo. No necesariamente. Dios produce cambio, ¿dónde? En el corazón. Este pueblo se avivó, ¿dónde? En su corazón hubo avivamiento hacia la palabra de Dios. Hubo un aprecio hacia la palabra de Dios. Hubo un respeto hacia la palabra de Dios. Hubo un compromiso hacia la palabra de Dios. ¿Qué es lo que vas a hacer con la palabra de Dios? Espero que después de este mensaje lo aprecies más y la lees. Y la lees para ti, para tu bien. La lees para tus hijos, para el bien de ellos. Creyendo que la palabra de Dios tiene poder para cambiar tu corazón y el corazón de tus hijos. Amén. Vamos a orar.